Ya, abulia, pero es lo patológico, ¿verdad? Lo fisiológico es vagancia. Eso no es abulia. Y ya, ahora, vamos al lóbulo parietal. Si este es la cisura de Rolando, hacia atrás tenemos al lóbulo parietal. Atrás de la cisura de Rolando, una parte por encima de la cisura de Silvio y por delante de la línea imaginaria que formaba mi surco parieto-occipital y la muesca. ¿Ok? Esos son los límites. Y hacia arriba, obviamente, el borde superior o póstero superior del cerebro. Asimismo, como había una cisura precentral o prerolándica, va a haber una poscentral o posrolándica que la vamos a encontrar aquí. ¿Okay? Siguiendo la línea rosada. Poscentral o posrolándica. ¿Ok? Poscentral o posrolándica. Y obviamente, si esta era la precentral o prerolándica, ¿cómo se va a llamar esta circunvolución? Poscentral, posrolándica, somestésica, sensitiva, o según Brodmann, el área 3-1-2 de Brodmann. Y aquí va a llegar entonces todos los fascículos sensitivos, los que van a formar el sistema lemniscal, que es el lemnisco medial, el lemnisco trigeminal y el lemnisco talámico espinal, y uno que va en la parte más inferior. Ahí, en la parte más inferior de la circunvolución poscentral, que va a corresponder al área 43 de Brodmann, y ese es el centro cortical del gusto. Y aquí va a llegar el fascículo solitario. Ahí donde está con rojo, vamos a poner quizás con un color un poco más diferente. La parte más inferior del área poscentral, el área 43 de Brodmann, 43 de Brodmann, centro cortical del gusto. Aquí va a llegar el fascículo solitario. Un poco más hacia arriba el lemnisco trigeminal, hacia atrás el cordón posterior y hacia adelante hacia atrás el lemnisco medial y hacia adelante el lemnisco espinal. Pero en conjunto todos ellos llegan, captando toda la sensibilidad del cuerpo humano. A la cisura poscentral o posrolándica circula de manera perpendicular otra cisura u otro surco que está en seguidilla con amarillo, ¿verdad? Con amarillo. Que por estar dividiendo el lóbulo parietal le llaman surco interparietal o algunos le llaman intraparietal. Pueden poner o interparietal o intraparietal. Pero, ¿qué era esto? Cisura parieto occipital. Se dan cuenta que la cisura parieto occipital llega hasta aquí y que existe una porción de surco intraparietal que está después del surco parieto occipital, que sería más o menos este y este alfiler. Entonces, el surco interparietal, cuando sobrepasa la llegada del surco parieto occipital, ya no se llama surco interparietal, sino que cambia de nombre y esto se llama surco occipital superior. El surco occipital superior no es nada más que el mismo surco interparietal, pero que ha incidido o se ha metido en el lóbulo occipital. ¿Ok? Y obviamente, hablando solo del lóbulo parietal, por encima del surco interparietal está la circunvolución parietal superior con el área 5 y 7 de Brodmann. Área 5 y 7 de Brodmann que da manifestaciones en sus lesiones y que da algunas características. Cuando vayas a tu libro vas a ver la asterognosia, somatognosia, nosognosia, y eso ya lo vas a poder ahí ayudar a tus compañeros. Y en la parte inferior, la circunvolución parietal inferior, que tiene dos características. Una que ya hablamos al inicio. Yo les dije que la cisura de Silvio se metía por al lóbulo parietal y quedaba el gyrus supramarginal. El gyrus supramarginal, área 40 de Brodmann, centro de la praxia. El área 40 de Brodmann es el centro de la praxia. Y algunos incluso dicen que también es el centro de la esterognosia. ¿Saben qué es praxia y qué es esterognosia? Esterognosia en el libro de fisiología está.
Esterognosia es la capacidad para poder reconocer objetos al tocarlos. Yo puedo no ver, puedo decir que esto es una tarrina, pero jamás voy a decir esto es una silla, ¿verdad? Porque no me da las características físicas al tocarlo. Eso es la esterognosia. Por eso su lesión se llama asterognosia, cuando no tengo esa capacidad. La praxia es la capacidad para poder realizar movimientos con un propósito, pero que esté formado por determinados pasos. Por ejemplo, si yo quiero coger esto y dejarlo aquí, yo debo hacer muchas cosas. Primero tengo que observar el objeto. Después tengo que regular mi extremidad superior para dirigirme justo hacia donde está el objeto. Luego tengo que regular mis músculos para no cogerlo muy duro, ni tampoco cogerlo muy suave porque luego no lo voy a poder coger bien. Luego saber cuánto debo proyectarlo en el espacio. Luego dejarlo aquí nuevamente y luego saber cuándo soltarlo. Entonces tengo una serie de pasos. Si uno de esos pasos se corta, por ejemplo, yo llego, cojo y ahí no sé qué más hacer, eso se llama apraxia. El poder hacer todo eso se llama praxia y el no poder hacerlo se llama apraxia. Y ahora viene la diferencia entonces entre apraxia y creo que algo que vimos, no sé, pero esa clase fue la clase que me han plantado. Hay algo que se llama ataxia. Ataxia también es no poder realizar algo con un propósito, pero previamente esos movimientos son coordinados, es decir, que no tengo varios pasos, sino que hago exactamente lo mismo para cumplir un propósito. Y el ejemplo más claro es caminar. Cuando yo camino, yo básicamente hago lo mismo a cada instante. Muevo una extremidad, luego la otra, muevo una extremidad, luego la otra, muevo una extremidad, hago exactamente lo mismo. No más que con un propósito, el dirigirme hacia acá. En cambio acá no hacía movimientos similares, sino que hacía determinados pasos. Y eso se llama praxia. La ataxia tiene su centro en el cerebelo, que es lo que ustedes están viendo. Y por eso el doctor Jairala les ha de haber dicho que cuando alguien tiene lesión en el cerebelo, no puede estar bien, está totalmente inestable, da una marcha que luego la verán en semiología, que es la marcha típica del borracho, o marcha en estrella, porque camina de un lado hacia otro y forma una especie de estrella en el suelo. Incluso la persona alcohólica o la persona alcoholizada lesiona su cerebelo para poder tener esa marcha. ¿Okay? Se llama el síndrome alcohólico cerebeloso. Más que es momentáneo. Hasta que llega un momento en donde el alcohol se agrupa y ahí ya comienza a tener lesión perenne. Porque se han visto personas que consumen alcohol de una manera exagerada y luego así dejen de tomarlo. Igual ellos parece que aún continuaran con niveles de alcohol en su sangre. Porque ya queda perenne. Porque ustedes saben muy bien, y yo se los he dicho, que cuál es la característica del alcohol con respecto al sistema nervioso. Destruye las neuronas, pero para destruir las neuronas, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que atravesar? ¿Por dónde tiene que pasar? Entonces el alcohol, ¿cuál es la característica del alcohol? Atraviesa la barrera hematoencefálica. Y por eso es que el alcohol da todas esas lesiones raras que muchos dicen, incluso un dicho, que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y en parte es verdad, porque al atravesar la barrera hematoencefálica libera determinados sistemas, ¿okay? Incluso estimula la hormona, o mejor dicho, regula la hormona antidiurética. ¿Okay? Recuerden que la hormona antidiurética, como vieron en histología, inhibía o no permitía o impedía que se elimine líquido por medio de la orina, mientras que él hace lo contrario. Hace que se elimine una gran cantidad de orina. Por eso las personas alcohólicas siempre tienen que andar por ahí en una esquina tratando de orinar. Y muchas más manifestaciones. El síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se lo va a explicar su compañera, tiene relación con un continuo consumo de alcohol. ¿Okay? Entonces ellos tienen alucinaciones olfatorias, etcétera, etcétera, etcétera.